Buenos días, mi nombre es Rodrigo Acuña, yo soy docente de la Universidad de Valparaíso, trabajo en el Hospital Naval Almirante Neff. Como objetivo de la clase, necesitamos estudiar el proceso de la anestesia general, familiarizarse con los elementos propios de la técnica, conocer los fármacos utilizados en anestesia. Vamos a seguir la siguiente planificación con definición, componentes, indicaciones, fármacos, diferencias entre electivas y urgentes y preparación de pabellón. Ahora algunas definiciones. Anestesia general es un procedimiento controlado por anestesiólogos que consiste en la inducción de un estado de coma con la pérdida del control propio de funciones superiores del cerebro y reflejos protectores tras la utilización de efectos farmacológicos reversibles. Puede incluir o no el manejo avanzado de la vía aérea. Se requiere anestesia general para realizar cualquier cirugía que no es posible con anestesia regional para patologías o cirugías que requieren control de la vía aérea, para procedimientos largos o en posición incómoda, para procedimientos en los que un paciente no nos puede colaborar o tolerar suficientemente, o procedimientos en exposición a condiciones no habituales, tales como en un ambiente muy frío. Los componentes u objetivos de la anestesia general incluyen la hipnosis o amnesia, que consiste en que la persona no recuerde lo que se realiza desde el momento del inicio de las drogas. Analgesia, ya sea intraoperatoria o que se mantenga para el postoperatorio. Es decir, que no se activen las neuronas del dolor durante la cirugía nos permitirá controlar los reflejos de retiro o movimiento, reflejos hemodinámicos, etc. Y además nos permite un manejo mucho mejor del dolor postoperatorio. El control de reflejos es un objetivo por sí mismo, ya que nos evitará las hipertensiones descontroladas o las bradicardias extremas que nos pueden llevar a maniobras más invasivas. Además, hay reflejos, por ejemplo, en relación a la nocicepción, como cuando uno toca una estufa caliente, rápidamente sacamos la mano sin sentir aún la sensación de quemadura. Un adecuado relajo muscular nos permitirá óptimas condiciones de cirugía, laringoscopía para intubar más fácil e inmovilidad del paciente durante el procedimiento. Para lograr estos objetivos, tendremos que utilizar múltiples fármacos que detallaremos a continuación. Inductores. Son fármacos utilizados para generar hipnosis. Son de diferentes familias de fármacos. Entre los más frecuentes están propofol, midazolam, ketamina, etomidato, el gazeborane y el tiopental. Permiten la desconexión de la conciencia y pérdida de reflejos determinados por los procesos dolorosos, a excepción de la ketamina, que se utiliza en tratamientos de dolores complejos y de tipo neuropático. Este grupo de fármacos no produce analgesia. Los opioides son fármacos que actúan en receptores opioides, mu, kappa, etc. Son útiles en el manejo del dolor postoperatorio. Controla reflejos autonómicos. Tiene un relajo muscular mínimo. Se puede asociar a depresión respiratoria postoperatoria, pero no genera inconsciencia. Los relajantes musculares son de dos tipos: los competitivos, como el atracurio, pecuronio, mivacurio y rocuronio, y los no competitivos, como es la succinilcolina. Generan desacople de la actividad de la acetilcolina en los receptores de la placa motora, por lo que el paciente no podrá moverse de forma voluntaria. No generan inconsciencia. Los anestésicos inhalatorios son fármacos líquidos que rápidamente cambian a estado gaseoso. Requieren un vaporizador para su administración que se encuentra adosado al sistema de la máquina de anestesia, empujado por los gases frescos administrados, como el oxígeno, aire y o protóxido de nitrógeno. La dosis es medida en CAM, que es la concentración alveolar mínima diferente para cada gas. Permite mantener anestesiado al paciente mientras esté inhalando los gases desde el circuito anestésico. Generan hipnosis, analgesia y control de reflejos. Por lo tanto, al revisar los objetivos que tenemos que lograr, lo podemos realizar con múltiples fármacos. Amnesia e hipnosis podríamos hacerlo con inductores o gases.
Analgesia se puede lograr fácilmente con gases, con opioides, con AINES y bloqueos regionales. El relajo muscular, con relajantes musculares principalmente, pero también se puede hacer con gases, inductores y opioides. El control de reflejos, con gases, opioides e inductores. Etapas de la anestesia general. Inducción. Es la etapa desde el paciente consciente con todas sus funciones fisiológicas manejadas por él mismo hasta el inconsciente que depende de su estabilidad del anestesiólogo. Puede perder el impulso respiratorio, dificultar su estabilidad hemodinámica como procesos principales en esta etapa. Mantención. Después de la inducción anestésica hasta que ya la anestesia no es necesaria. Es el momento en que se realizan en general los procedimientos quirúrgicos. Se requiere estabilidad hemodinámica, control de reflejos y monitoreo continuo. El despertar es cuando la anestesia ya no está indicada. Es necesario suspender los fármacos que nos permiten mantener la anestesia y luego constatar que el paciente vuelva a recobrar sus funciones fisiológicas en forma correcta para proceder al despertar. Consideraciones en cirugías de urgencias. Son cirugías que al ser de urgencias ya se consideran con mayor riesgo perioperatorio por este solo hecho. Frecuentemente presentan patologías descompensadas por una patología crónica como la enfermedad de Crohn que se puede observar en los estados leves con pacientes que presentan diarrea y dolor abdominal. En casos descompensados pueden tener una gran inflamación del intestino con sangrado digestivo. Patologías no estudiadas que están acompañando, por ejemplo, el descubrir en el pabellón que el paciente tiene hiperglicemia o un soplo cardíaco, que ya no podremos estudiar con calma, ya que no se puede postergar la cirugía. Y además la presencia del estómago lleno, que quiere decir que se puede encontrar en el estómago un contenido muy ácido en una cantidad aproximada o mayor a 30 cc. Con esto, el riesgo de que llegue a entrar por la tráquea a la vía aérea es muy grande con una gran inflamación pulmonar en el postoperatorio. Por lo tanto, tenemos distintos tipos de inducciones. La secuencia normal es la más habitual en cirugía electiva. Requiere ventilar al paciente con mascarilla antes de intubar con el fin de buscar el mejor momento de profundidad anestésica y evitar así efectos adversos de tipo hemodinámico. La secuencia rápida es la más habitual en cirugía de urgencia. Está indicado en casos de estómago lleno. Se realiza para evitar la aspiración traqueal de contenido gástrico, por lo que el proceso debe durar menos de un minuto desde la conciencia y el paciente controla su vía aérea hasta que el paciente esté inconsciente, intubado y con el CAF inflado para evitar la aspiración. Preparación de pabellón. Para preparar el pabellón, para realizar una anestesia general, podemos ocupar muchos sistemas de memorizar los múltiples requerimientos necesarios. Sugiero a más drogas que vamos a analizar de a poco. A. Antecedentes. Revisar edad, peso y talla. Eso nos ayudará a decidir el tamaño de los insumos a utilizar. Es necesario tener a mano disponibles un dispositivo un poco más grande y otro un poco más pequeño a disposición en el pabellón. Ejemplo. Por ejemplo, en el tubo orotraqueal, uno puede calcular un cuarto de la edad más 3,5 y podemos poner como ejemplo un niño de 6 años. Eso nos daría que un cuarto de 6 más 3,5 es 5, que es un tubo orotraqueal con CAF que le corresponde por su edad. Debemos tener disponibles un 4,5 y un 5,5. Profundidad de la arcada dentaria, 12 más la edad partido por 2. La máscara laringea se utiliza en relación al peso. En el caso de los adultos, escogemos un tubo 8 para el caso de los hombres y un tubo 7 para el caso de las mujeres. Para escoger la cánula de Guedel, como lo vemos en la figura, que nos sirve para ayudar a la ventilación del paciente, hacemos un trazado imaginario entre la comisura del labio y la oreja. De ese tamaño es la cánula que nosotros escogemos.
Antecedentes como patologías, exámenes y experiencias previas nos ayudan a decidir el plan anestésico y a recurrir a los implementos específicos que podríamos necesitar. En insuficiencias renales, vamos a evitar los nefrotóxicos como AINES, evitar drogas que se eliminan por orina, por ejemplo la morfina. En pacientes con evidencia de anticoagulación en los exámenes de sangre, hay que evitar anestesias regionales. En pacientes con antecedentes de hipertermia maligna en su familia, vamos a evitar halogenados y succinilcolina. De máquina de anestesia. Se debe realizar en forma completa una revisión antes de iniciar el día laboral, incluyendo revisión entre pacientes. Instalar filtros que eviten infecciones cruzadas entre pacientes. Lograr prueba de ventilación mecánica con la bolsa de circuito, utilización de la máquina como embudo, disponibilidad de gases anestésicos, oxígeno en la reserva, gases disponibles desde el circuito de pared. Revisar la funcionalidad y conexión de los monitores. Recolectar los insumos necesarios para intubación, cánulas Mayo, laringoscopio, jeringas para inflar el CAF, etc. Haz de aspiración. Debe tener disponible en todo momento durante la cirugía, cercano al área de utilización, por ejemplo, durante la inducción muy cerca de nuestras manos. Habitualmente utilizamos una sonda blanda conectada a la goma de aspiración que permite aspiración intermitente, para evitar así daños de tejidos. De mesa de pabellón. Hay que revisar su funcionalidad y pertinencia de la mesa quirúrgica y de las lámparas. Tener a mano los controles de la mesa, tener aseo previo del sector y evitar eventuales riesgos químicos o eléctricos. Drogas. Debe considerar instalar una vía venosa calibre adecuado a la cirugía que se realiza, constatar su permeabilidad, que se observa por ausencia de dolor al pasar el líquido endovenoso, no se evidencia aumento de volumen ni enrojecimiento en la zona de ingreso, y tiene un goteo adecuado sin presión. Luego las drogas propiamente tal. Se debe elegir cada una en consideración a los antecedentes médicos del paciente, la duración del procedimiento, el requerimiento de analgesia postoperatoria, riesgos de náuseas y vómitos del paciente y la dosis ajustada al peso real o ideal. Conclusiones. El proceso de anestesia general es un proceso complejo que requiere atención a múltiples detalles simultáneos. Es posible lograr los objetivos de la anestesia con múltiples fármacos, por lo que la preparación de pabellón es un evento fundamental. Para revisar este tema, puede buscar dentro de la revista chilena de anestesia el manual de anestesiología clínica de la 4ª edición o en un libro de anestesiología de Morgan y Mikhail de la 6ª edición. Ante cualquier pregunta, no duden en consultarme, les convido mi mail.